Amada iglesia, buenos días. Dios nos siga bendiciendo a todos en la forma como Él lo sabe hacer. Quiero enviarle un saludo muy especial al cuerpo de pastores, misioneros, al cuerpo de ancianos y a toda la iglesia de Comunidad Viva, donde se esté compartiendo la palabra de Dios en la sana doctrina. Oremos para que sea Dios dirigiendo este tiempo y esta reflexión, este estudio bíblico. El Espíritu Santo de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Señor y Dios, damos gracias por este tiempo, por la oportunidad y el privilegio de exponer tu palabra, Dios. Gracias por todas las personas que escucharán esta reflexión, Dios, y pidiéndote que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tus sagradas escrituras, porque ahí te conocemos, ahí mismo podemos aplicar la nueva criatura que somos en Cristo Jesús para obedecer tu palabra y comprobar que es verdad, Señor. Damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos encontramos en un tiempo donde buscamos más a Dios porque recordamos los acontecimientos históricos de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el tiempo donde más el corazón está sensible. Y además de que la palabra de Dios, generación tras generación, nadie podrá frenarla en que se sigue mostrando la verdad, queremos hoy recordar un acontecimiento histórico que también tiene hoy relevancia en nuestras vidas. Empezando en esta semana llamada la Semana Mayor o Semana Santa, y recordando qué bonito sería que así como tenemos un corazón dispuesto para escuchar la palabra porque esta semana nos conmueve mucho más, ojalá dijéramos todos, más bien pensemos que todos los días debe ser un día santo para el Señor. Pero es el tiempo que vamos a compartir sobre esta Semana Mayor un acontecimiento. Ya se predicó sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora vamos nosotros a compartir. Días después se presenta otro acontecimiento que nos lleva a nosotros muchas veces a la tristeza, nos lleva muchas veces a tener un corazón muy quebrantado, a reflexionar, a pensar y hasta a llorar. Por eso es un tiempo donde debemos recordar este texto bíblico y este pasaje bíblico con toda la profundidad que deja para las huellas que nosotros podemos dejar aquí en la tierra. Cuando tenga a bien nuestro Señor Jesucristo llamarnos a cuentas o al mismo tiempo si Él viene por nosotros. Quiero compartirles a ustedes en Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículos del 14 al 16. En el estudio bíblico que tenemos para hoy, tratamos sobre Judas ofrece entregar a Jesús. Nosotros conocemos ya este acontecimiento histórico. Y muchos decimos, porque es verdad también, que Judas Iscariote, ¿cierto?, es el traidor, es aquel que entregó a Jesús a los sacerdotes que eran los de un estatus grande en el Imperio Romano como tal. Pero miremos lo que dice el texto bíblico y empezamos a desarrollar el estudio bíblico que tenemos para hoy. Quiero recordarle que es un estudio bíblico, no enfocado a hacer predicación, pero es un estudio bíblico expositivo. Mateo capítulo 26, del 14 al 16 nos dice la palabra de Dios. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré?
y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a mirar tres cositas allí en una forma rápida porque ya la conocemos. La primera es que Judas Iscariote programó la entrega de Jesús. Judas Iscariote vendió a Jesús y Judas Iscariote lo entregó. Escúcheme, programó, vendió y lo entregó. Pero hay algo que tenemos nosotros que mirar. ¿Cómo fue tratado Judas Iscariote de Jesús hacia los sacerdotes? Él llevó el negocio, él llevó la presentación de lo que quería vender, como si Jesús fuera de Judas Iscariote. Cuando él se refiere allí de que le dice en esa pregunta, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Es como cuando uno tiene algo que es propio y uno puede disponer de esa propiedad para venderla y escuchar negociaciones. Qué tristeza. Qué tristeza. Y a paz de eso mismo, dicen los sacerdotes que ellos entregan 30 piezas de plata. El valor de un esclavo. Eso nos lleva hoy a reflexionar, tal vez nos lleva a una tristeza profunda. Y hoy mismo los que conocemos de la palabra de Dios decimos, uy, ese Judas Iscariote sí, no, terrible. Judas Iscariote, ¿qué le pasó? Ahora, hermanos, fue uno de los apóstoles. Fue uno que convivió con Jesús. Fue uno que predicó de la palabra. Fue uno que vio los milagros de Jesús. Sin embargo, miren dónde estaba su corazón. En su corazón las raíces de codicia y avaricia. La codicia del dinero. La codicia de un poder de trabajo, que él fuera puesto por encima a la misma par de los sacerdotes en un puesto especial. Pero viene algo grande para nosotros. Por eso en este estudio le he colocado un título. Y ese título va a ser visto desde dos puntos de vista. El título es Un corazón. ¿Cuál sería el corazón entonces de Judas el Iscariote en ese momento? Un corazón donde sentía que estaba amando a Cristo, o un corazón que no le importaba nada de lo que le fuera a pasar a Cristo. Mas sin embargo Judas sabía que Cristo podía hacer milagros. Corazón totalmente entenebrecido, oscuro, lleno de tinieblas. En estos dos puntos que veremos hoy, vamos a encontrar la palabra traición. Es una palabra que tiene sinónimos tales como avaricia, codicia, deslealtad, hipocresía, incredulidad, maldad, envidia, celos, amargura, enojo. Y si nos damos cuenta, todas estas características corresponden a un corazón. Entonces este primer punto es llamado corazón sin Dios. Y las características que acabamos de mencionar, tales como la avaricia, codicia, deslealtad, hipocresía, incredulidad, maldad, envidia, celos, amargura y enojo, corresponden a un corazón sin Dios. Ellos, como no conocen de Dios, están enceguecidos por Satanás. Tan es así que nosotros que conocemos de la palabra de Dios podemos entender esto que estamos compartiendo. Pero como los que no conocen de Dios no tienen la libertad y el conocimiento de discernir en la palabra de Dios,
siguen deleitándose en estas características. Y estas características llevan al ser humano a perderse. Porque un ser humano sin Cristo en el corazón se pierde, van a condenación. Quiero compartirles, hermano, en Mateo capítulo 27, ahí más adelantico, capítulo 27, versículos del 3 al 5. Mire bien a lo que lleva a estar con un corazón de esta misma dimensión. 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así lo dice el texto bíblico. Pero el 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuál sería el corazón allí entonces de Judas Iscariote en ese momento? Un corazón en revolución de pecado. Quiero mencionarles, porque no me alcanzaría el tiempo si tomamos texto bíblico para hacer la exposición de cada texto bíblico, pero sí puedo generalizar lo que dice en cada texto bíblico de acuerdo a las características que estamos hablando de un corazón sin Dios. Un corazón sin Dios es aquel que se deleita en el orgullo. Lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 12. Un corazón sin Dios se deleita en el engaño. Jeremías 17:9. Un corazón sin Dios se deleita en la rebeldía. Jeremías 5:23. Un corazón sin Dios se deleita en la perversidad. Proverbios 11:20. Un corazón sin Dios se deleita en la maldad. Salmo 28:3. Un corazón sin Dios se deleita en la mentira. Estoy hablando de estas características porque hay muchas más. Y si miramos nosotros este contexto con el corazón que Judas Iscariote tenía en el momento de entregar a Jesús, era un corazón con estas características. La avaricia y la codicia, por el estatus alto, por el poder adquisitivo económico, lo llevaba simplemente a la muerte y a la condenación. Yo quiero recordarles un texto bíblico que todos conocemos y podemos incluir estas características en ese texto bíblico, y es uno de los textos bíblicos que conocemos pero no profundizamos. Y la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10 nos dice, escúcheme bien, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Aplicaría ese texto bíblico para Judas el Iscariote? Ahora pasémonos al día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el mismo dinero esté por encima de Dios? Ahora regresemos. Ya entendemos que el amor al dinero nos trae todo tipo de mal. Y si miramos todo tipo de mal en nuestro corazón, entonces sería
En mi corazón entonces habría o hay orgullo, engaño, rebeldía, perversidad, maldad, mentira, avaricia, codicia, hipocresía. Ese es un corazón sin Dios. Pero ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? Somos hijos de Dios, conocedores de la palabra. La triste realidad, nos gusta estar juzgando. Porque tenemos un corazón transformado gracias a que el Señor Jesús entró en nosotros, en nuestro corazón, y nuestro corazón fue renovado totalmente, igual que nuestra mente, igual que nuestro testimonio. Pero nosotros que tenemos la verdad, nos gusta estar juzgando la vida de los demás. Dice la palabra de Dios que debemos preocuparnos por nosotros mismos para que nuestra vida sea de edificación a los demás y no que seamos piedra de tropiezo. Hay dos opciones en la vida del cristiano. Tu vida puede glorificar al Señor en lo que ha hecho en ti. Y también nosotros podemos pisotear el nombre de Cristo por el testimonio que no podemos dar o que no podamos dar por una vida que vaya apegada a las características de un corazón sin Dios. En este tiempo, con todo lo que está pasando hasta nuestro alrededor, pensemos en nosotros mismos como tal. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque es hoy cuando estamos entendiendo que Dios tiene poder de todo, tiene poder sobre todo, Él es autoritario, Él hace realmente con la creación donde nosotros estamos incluidos lo que Él tenga bien hacer. Hoy lo entendemos más porque lo estamos viviendo. Y lloramos. Y nos ponemos tristes. Y no por los que tenemos a Cristo, porque esa es una promesa dada. Algún día tendremos que ir a su presencia o algún día el Señor vendrá por nosotros. Pero la tristeza que tenemos es, teniendo la oportunidad que tenemos hoy en día para dar a conocer a Cristo, ¿por qué no lo hacemos? ¿O es que tenemos tal vez características en nuestros corazones de algo que impide mi relación en pureza y en santidad con nuestro Dios? El segundo punto que vamos a tocar hoy es, si miramos nosotros en Proverbios 28:14, les invito a que leamos Proverbios 28:14. Proverbios 28:14, como la introducción del segundo punto. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero ¿qué es endurecer el corazón? Si nosotros tenemos alguna debilidad en las características antes mencionadas, ¿qué debemos hacer? Debemos reconocer que estoy a punto de seguir de mal en mal. Pero tenemos al que siempre nos da la bienvenida, la bienaventuranza de ser hijos de Dios, llevados en un camino recto, conducta intachable, la mente de Cristo, el corazón latiendo para el Señor y el testimonio vivificando a un Dios que está a toda hora, en todo momento, en toda circunstancia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y en el segundo punto que quería compartir
de ese título del estudio bíblico de hoy, que es un corazón, encontramos la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con un corazón con Dios. Acabamos de ver un corazón sin Dios. Ahora vamos a ver un corazón con Dios. Y para decir que tenemos un corazón con Dios, tenemos que aceptar que el único que nos transforma, que nos ha sacado de la vida del mundo, de las características que traen las personas que no conocen a Dios, es nuestro Señor y único Salvador, Jesucristo. Y cada uno de nosotros podemos dar testimonio, no diciendo que somos perfectos, pero sí anhelando el poder del Señor Jesús en nuestras vidas para ser transformados y cambiados. Y eso es decisión de cada uno de nosotros. Quiero compartirles 4 características de muchas que hay, infinitas que hay, para mostrar que tenemos un corazón donde vive y reina Cristo. En el Salmo 84:2, voy a dar la referencia bíblica y puede servirles de devocional. En el Salmo 84:2 se dice en el Salmo de que nosotros debemos cantarle al Dios vivo. Pero muchas veces le cantamos, nuestra voz es una voz melodiosa, pero nuestro corazón no está latiendo para Él. ¿Eso quién lo conoce? Dios y cada uno de nosotros. Recuerde, qué fácil es juzgar. Qué fácil es decir, mire esta persona cómo le está cantando al Señor. ¿Qué tal? No, lo importante es que Dios conoce en qué forma quiero cantarle al Dios vivo. En el Salmo 119, versículos 2 y 10, habla el Salmo de que nosotros buscamos a Dios. Y lo buscamos no porque me presionen, no porque me lleven, como se dice, empujando para buscar a Dios. Es una necesidad que debe nacer en nosotros el buscar a Dios. Debemos vivir una vida apasionada hablando con Dios. Debemos vivir una vida al servicio de nuestro Dios. Debemos estar agradecidos con nuestro Dios. Debemos decirle gracias a Dios por el privilegio que tengo de que seamos partícipes de tu naturaleza divina, siendo familia tuya. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, habla de que debemos confiar en el Señor. ¿La verdad confiamos en el Señor cuando nos estamos deleitando en características del corazón que no agradan a Dios? Y hay un texto bíblico que todos conocemos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios. Ama al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, sin mirar quién te está viendo. Regreso a Judas Iscariote. ¿Será que Judas Iscariote en ese momento que él va a ofrecer a Jesús tiene estas 4 características en su corazón? De cantarle al Dios vivo, de buscar a Dios, de confiar en el Señor y de amarle. Según dice la palabra en la forma como él murió, yo estoy seguro que no. Porque lo primero, pienso yo, que hubiera podido hacer es, se arrepintió. No busque a los sacerdotes para devolver el dinero. Simplemente busque al Dios que él conocía, al Jesús que él conoció, al Jesús con el cual él estuvo, al Jesús que vio milagros, al Jesús que no cometió pecado. Hoy en día, si traemos ese contexto a nuestras vidas, pensemos, ¿por qué busco otras cosas para mejorar mi vida?
sabiendo que el único que mejorará mi forma de vida, tanto espiritual como material, es nuestro poderoso llamado Dios, el cual envió a su Hijo Jesucristo para que todos tengamos pureza y santidad y tengamos la vida eterna al aceptarle, como lo dice la palabra de Dios, en convicción y cimientos de la palabra. Y el Santo Espíritu de Dios nos lleva y nos muestra a que hay que vivir en ella. Pero para nosotros que conocemos la verdad, quiero compartirles un texto bíblico que tal vez nos lleva a ponernos muy triste, pero al mismo tiempo nos anima a saber que tenemos un Dios que lo sabe todo, a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículos 9 y 10. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque ustedes y yo conocemos este texto bíblico y conocemos que Dios no puede ser burlado. Y conocemos también que Él conoce lo que hacemos y lo que pensamos, y Él sabe qué va a pasar ahora más tarde. El versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el 10: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Si tenemos un corazón donde vive y reina Cristo, tenemos que estar siempre en frutos espirituales. Y sabe que el fruto espiritual empieza por nuestra propia vida, para que sea de edificación para los demás. El Salmo 26, les invito al Salmo 26. Salmo 26, el 1 y el 2. Salmo 26, 1 y 2. Disculpas. Salmos 26, 1 y 2. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear, es decir, sin dudar. Pero dice el 2, y ojalá todos tuviéramos esa decisión de decirle a Dios: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Estamos dispuestos a decirle eso a nuestro Dios? Cuando nuestras vidas, día a día, van siendo administradas por nuestro Dios, se manifiesta el cambio en el corazón de cada uno de nosotros para bendición. Y no pensando en la bendición del que está al lado, sino pensando primero en mi gran bendición de ser un hijo de Dios. Esa es la primera bendición que recibimos en el momento que abrimos las puertas de nuestro corazón para que viva y reina Jesucristo. La primera bendición es que soy hijo de Dios. Pero los hijos de Dios debemos manifestar una característica eterna.
la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. Y quiero terminar este estudio en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos 12 al 17. Y aquí hace énfasis en la vida antigua y la vida nueva. ¿De quién? Pues de cada uno de nosotros. Entonces ahora ya nosotros, como hijos de Dios, nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados, este acontecimiento histórico de la traición de Judas el Iscariote, entregando a Cristo Jesús, nuestro único Rey, Señor y Salvador perfecto, nos lleva a reflexionar hoy. Un cristiano no puede tener dos corazones. Un cristiano se tiene que identificar con un corazón limpio, puro y aceptando la transformación de sus respectivas debilidades, pero reconociéndoselas a Dios, quien es el único que nos transforma, nos renueva y nos lleva a dar un testimonio digno de ser hijos de Dios. Padre amado, damos gracias por este tiempo. Gracias Dios porque nos has hablado en este estudio bíblico expositivo de tu palabra, Dios, a cada uno de nosotros. Solamente tú sabes qué pasa en nuestro interior, qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestro corazón, qué pasa con nuestra forma de dar testimonio. Solo tú lo sabes y cada uno de nosotros. Y si alguno de nosotros estamos con alguna debilidad, Señor, perdónanos, transfórmanos para dar testimonio de lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de que tu palabra sea expuesta en una forma libre. Gracias, Dios, por todos mis hermanos, por todo el cuerpo pastoral, por todo el cuerpo de misioneros, por el cuerpo de ancianos, por la Grey, por los oyentes, en todo el mundo donde tu palabra se esté predicando en la sana doctrina. Gracias, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.